El doctor Aldo Castañeda es pionero mundial en la cirugía cardíaca pediátrica. Después de una exitosa carrera en Estados Unidos, en 1997 regresa a Guatemala y crea la primera unidad cardiovascular pediátrica del país, con la que ha salvado la vida de miles de niños y en la que continúa trabajando diariamente a sus casi 85 años. El doctor Castañeda es miembro de 42 sociedades internacionales y científicas, en 20 de las cuales es un miembro honorario. ¿Qué tal? Bienvenidos a Consentido. Ya habrán notado que hoy no estamos en el café habitual, estamos en un lugar, para mí es la primera vez que estoy acá, un lugar que tiene mucha magia, que tiene mucha ciencia, mucho conocimiento y mucha historia. Además, vamos a platicar con un hombre reconocido a nivel mundial que decidió regresar a Guatemala después de muchos años de vivir en el extranjero y trabajar por los niños, para los niños, en sus corazones. Estamos hablando con el doctor Aldo Castañeda hoy. Bienvenido a Consentido. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo, que sabemos que lo tiene ocupadísimo. Su papá es guatemalteco, su mamá es nicaragüense, usted nació en Italia, es una mezcla de un montón de culturas, de regiones, de climas. Muy pequeñito se fue a vivir a Alemania y pocos años después de que empezó su vida en Alemania empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue un niño feliz? ¿Era un niño con muchas limitaciones? ¿Era un niño juguetón, curioso, científico? ¿Cómo era usted de niño? ¿Y cómo fue crecer con esta mezcla de nacionalidades siendo extranjeros en la Segunda Guerra Mundial? Cuénteme de su infancia. Bueno, del tiempo en Italia yo nací, eso sí no me recuerdo. Estuve en Italia los primeros 5 años. Sí, crecí hablando italiano. Uh-huh. Mi padre, guatemalteco, estaba estudiando medicina en la Universidad de Múnich, Alemania. Y a los 5 años nos fuimos a vivir con mi mamá y mi abuela a Alemania. Y como usted dijo, bueno, tenía el problema que tenía que ir al colegio ya a los 6 años, que el primer año de primaria. Y hablaba solo italiano, así que ese era el primer problema. Pero con la presión que me daban Talcova los otros muchachos, ya muy rápido tuve que aprender alemán. Y todo estaba bien hasta que comenzó la guerra. Ahora, como se recuerda, la guerra comenzó el 1 de septiembre del 39, pero no estaba incluido América. Ajá. Así que teníamos de salir de la casa que tenía mi abuelo ahí y teníamos que ir a vivir en una pensión como extranjeros, pero todavía no en guerra. El edificio que vivíamos en Múnich cayó una bomba y era un cuadrilátero más o menos, y la entrada. Nosotros teníamos un lugar fijo, por apartamento, y ahí, lugar fijo. Pero era un domingo, era mi cumpleaños, y por razones, llegamos un poco tarde al sótano, entonces la gente que estaba en la calle tenía que entrar por ley al primer sótano que encontraban. Así que no podíamos ir al lugar donde nos correspondía. Y la bomba que cayó, cabal, agarró había 18 muertos en ese segmento. Estábamos enterrados ahí por 2 días hasta que nos podían sacar. En fin, era difícil, ¿no? Una situación difícil. Pero como todo, uno se acostumbra en cierto modo. Sí, es cierto. Sí sabía. Ya en el 43 ya se veía que la guerra, los hermanos iban a agarrar la guerra. Era muy claro cuándo terminaba, no. Pero sí lo afectaba a uno. Yo tuve, después como estaba destruida la casa, evacuaron, yo tuve que ir a un internado a unos 50 kilómetros de Múnich. No fue muy agradable el asunto, pero en fin. No era el único, todo el mundo sufría, todo el mundo. A la larga, esa experiencia fue positiva, en el sentido que no está uno mimado
Veía yo los dos lados de la vida, pero primero la muerte estaba cerca todo el tiempo. Calorías bajísimas, teníamos 900 calorías al día, era poco. Nada. Estábamos todos secos. Pero en forma inconsciente, uno como niño fue influenciado, o por lo menos un buen número de mi generación, influenciada de que la vida era complicada, que tenía que luchar, que nadie le venía regalando nada. Y el concepto de la muerte era bastante claro. Yo me recuerdo, yo tenía claro que uno podía morir con los bombardeos de un momento a otro. Se gozaba en cierto modo los momentos que se tenía, era diferente. Usted ha dicho en otras entrevistas que usted es guatemalteco porque su papá era guatemalteco y por eso eligió también Guatemala para volver después de mucho tiempo de vivir en Estados Unidos también. Regresó a Suiza para terminar el bachillerato y vino a Guatemala a estudiar medicina porque aquí estaba su papá. Le voy a decir la verdad. Por favor. Para mí con la Segunda Guerra Mundial ya era suficiente, Ya yo no me quería, ya estuvo. Entonces ahí dije, yo tengo que ir a un lugar donde eso no iba a pasar. Y el ambiente en el Perú donde estaba mi mamá era muy social y yo veía que no era un ambiente donde se podía estudiar con facilidad, era demasiado sociable el asunto. Y vine a Guatemala. Por cierto que tuve un problema porque cuando fui al Ministerio de Educación en esa época, yo vine a Guatemala 2 semanas antes de la toma de posesión de Arbenz, solo para ubicarla históricamente como está. Y fui al ministerio con mis papeles de bachillerato suizo, alemán y todo eso. Y me llamaron para ir ahí, que habían estudiado, un comité había estudiado mi bachillerato, y dijeron que estaba bien, pero que el guatemalteco era muy superior. ¿Al que usted tenía? Al suizo, y que me faltaban 2 años más para completar el nivel guatemalteco de educación guatemalteca. Eso sí no lo iba a hacer. No voy a entrar en detalles, pero básicamente entré a la Facultad de Medicina por cuello. Sí, pues no querían porque aceptarle. el ministro de Arbenz, ya estaba Arbenz en el poder, era un hombre muy buena gente. Él llamó al ministro de Educación y dijo, mira, ¿cómo es posible este patojo? En fin. Y entonces volvieron a estudiar supuestamente mis papeles y dijeron que ya está ok, está bien. Que pase adelante a la universidad. Y dije, bueno, estos deben ser unas fieras aquí. En poco tiempo me di cuenta que mi base educativa era mejor. Y vamos a hablar de la educación de ese entonces en la Facultad de Medicina de la San Carlos y de cómo está la educación hoy. Vamos a hablar de cómo llegó a ser el nombre más reconocido en las operaciones de corazón a niños. Es pionero en el área y lo que él empezó experimentando ahora se hace en el mundo entero. Hoy nuestro consentido es Aldo Castañeda. No se muevan que ya regresamos. Hoy en Consentido estamos hablando con el doctor Aldo Castañeda, que ya nos cuenta qué vida tan particular ha tenido viviendo en diferentes países de Europa en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania precisamente. Luego vino a Guatemala a estudiar medicina, por poco y no lo dejan entrar a la facultad porque decían que el nivel académico de Guatemala era superior al que usted traía, que hubiera podido ser cierto, pero pronto al estar en la universidad usted se dio cuenta que no. Ha dicho usted también en otras entrevistas que el perfecto o el ideal profesor es el que dedica su tiempo entero a la enseñanza y por lo tanto a la investigación. Y en Guatemala no sucede así. El que es profesor también hace otras cosas y no está del todo lleno en su trabajo como
profesor, ¿no? Como catedrático. Uno pasa tiempo adicional para prepararse para la parte académica. O sea que toma ciencias básicas. Yo en esa época yo saqué una maestría en bioquímica y un doctorado en fisiología y cirugía experimental. Esos fueron 3 años adicionales al entrenamiento clínico. ¿Me estás viendo? Sí. Con eso, entonces, ya no es que uno aplica a una universidad, sino las universidades buscan a gente. Entonces me ofrecieron quedarme en Minnesota de profesor ya. Y ahí comencé a tener mi laboratorio, hacíamos investigación con gente joven que también iba a seguir ese trayecto de profesional. Vine a Boston, que era el lugar para congénitos, lo mejor. Y ahí desarrollamos un programa, hicimos 2, pero como principal, solo voy a decir un momento, el corazón en el embrión intrauterino es el primer órgano que se desarrolla completamente al final del 2º mes del embarazo. Para empezar a bombear. Sí, porque tiene que bombear para que se haga todo lo demás. Perfecto, exacto. Pero ya está formado, o quiere decir, cuando hay una malformación congénita, eso sucede durante los 2 primeros meses de la vida intrauterina del feto. Qué impresionante, porque además es una cosa... Ya, bueno, comienza muy chiquito, pero eventualmente es un bebé. Así que, pero el punto es que el 2º mes está formado el corazón o mal formado, si tiene un defecto. Faltan 7 meses más de vida intrauterina, ¿no? Y ahí, si hay una malformación, ya puede tener un efecto negativo sobre el corazón y el pulmón, etc. Entonces, una contribución que fue reconocida y ahora ya mundialmente se hace, es nosotros en trabajos experimentales primero llevamos al paciente a ser operado durante las primeras semanas de vida, al nacer. Sí, conozco de un caso de 6 semanas, tenía 6 días de nacido cuando hicieron la operación. Eso fue el 2 de enero de 1984. Y puede parecer algo muy sencillo o como muy lógico de ver, no, pues mientras antes se trate Bueno, ese es precisamente el argumento, exacto. Que ahora lo podemos ver como muy lógico, pero eso es lo que lo puso a usted en el panorama mundial y que le da ese reconocimiento. No era tan fantástico el asunto, era muy lógico porque yo veía en Minnesota, como pero ahí no comenzó, cuando yo llegué a Minnesota, apenas eran 3 años después que comenzó la cirugía cardíaca, así que y veían pacientes de todos lados del mundo. Y sí veía que muchos niños venían tarde, ya con efectos secundarios sobre el pulmón, sobre el corazón, ¿entiende? Sí. Entonces, algunos ya no se podían operar o no era perfecto el timing, el momento de operar. Y que lo ideal sería hacerlo lo más pronto posible. Hicimos mucho trabajo en el laboratorio y como le digo, el 2 de enero del 84, hicimos el primer niño que 6 días de edad y salió todo muy bien, afortunadamente. ¿Por qué decide regresar a Guatemala? ¿Qué le hace clic en el corazón, en la cabeza, en los genes? No sé. Dicen, no, hombre, en Guatemala, si aquí tenemos estos casos, en Guatemala seguro también. ¿Qué pasa por su mente para venir después de 40 y tantos años? Me está metiendo en un tema muy peligroso, ¿Por qué? Es muy complicado. Porque esta es una buena pregunta y no me va a creer que no me la he hecho. A mí me parece que este es un país muy difícil, muy difícil. Y no digo solo para conseguir dinero, etcétera. En general es difícil, complicado. Yo lo encuentro muy complicado, le voy a decir. Yo regresé y tenía muchas ofertas en otros lados para él. Después del retiro, pues, oficial de la carrera académica. Pero yo creí que podía ser
para serle completamente honesto, yo creía que iba a ser más, podía ser más útil en el ambiente universitario, tal vez tener alguna influencia en cambiar el sistema y crear un producto final diferente como médico. No sé si me... Sí, me vino entendió el español, con... mi español no es muy bueno. No, claro que le entiendo perfecto. Vino, digamos, con una esperanza, con una meta... bueno, voy a ir a hacer algo bueno, voy a ir a No, pero eso es lo que creía. Ajá. Más que nada yo creía que donde se me podía utilizar, por experiencia que no tenían otros, el ambiente académico, etcétera. Bueno, para acortar la plática en ese sentido, eso es cero. Cero. ¿No les interesó cuando No. usted vino a Guatemala? Dijeron, no, muchas gracias. No. Así que yo no tengo ningún nexo con ninguna universidad. Impresionante. Sí, es un poco raro porque la Universidad de Minnesota es muy conocida. Harvard Medical School supuestamente es la mejor del mundo. Yo estuve ahí 26 años de jefe. Pero aquí eso la gente no entiende. Entonces vi que aquí existía UNICAR, pero más que nada para adultos, para patología adquirida, en vez de la diferencia. Sí. Esos son malformaciones del corazón, pero no congénitos, no adquiridos, fiebre reumática, por viejo, lo que sea, coronarias. Pero no habían tenido algunos intentos de hacer cirugía de niños, pero no estaba bien. Así que aquí todos los niños, a no ser que eran de familias económicamente pudientes, se moría. que se podían ir al extranjero, pero era carísimo, por supuesto. Y bueno, y siguen siendo Sí, los tratamientos pobres. súper caros, y por eso es que la Fundación Aldo Castañeda se crea precisamente para captar fondos y trabajar con UNICAR y la Fundación de manera conjunta, ¿no? Para poder pagarle a estos niños de escasos recursos esas operaciones que cuestan Nosotros en promedio, ¿cuánto? estamos, yo no estoy aquí en práctica privada, no he ganado un centavo. ¿No puedes? Así que, no, nosotros operamos básicamente solo pobres, niños de familias pobres. Los que tienen mucho dinero se pueden ir a Europa o se pueden ir a Estados Unidos, lo que quieran. Pero sí, hemos hecho ya aquí, bajo condiciones difíciles, pero hemos hecho ya 5.000, más o menos 5.500 operaciones. Tenemos capacidad de hacer más, pero estamos limitados económicamente, por supuesto. Ambiente difícil. ¿Cómo funciona esto? Los que pagan hay una subvención del Estado para UNICAR, para los adultos y los niños, que viene a través de manipulaciones que yo no sé. Y que a veces la pagan a tiempo y a veces no la pagan. O no la pagan. Usualmente no pagan los últimos meses o los últimos 2 meses no pagan. Hasta eso viene a través del Congreso al Ministerio, del Ministerio, etcétera. Sí, una burocracia. Sí, burocracia muy marcada. Los que pagan a la institución, tenemos un arreglo con el Seguro Social. El Seguro Social, toda la parte congénita de las partes viene con nosotros. Nosotros lo pagamos. Se los derivan a ustedes. Y Seguro Social paga al hospital el costo del hospital. Y también los adultos, por supuesto. Y aparte de después eso, hay una subvención del ministerio, o sea, pues del gobierno, pero insuficiente. imagínese una burocracia que toma meses de meses, mientras hay gente que dice voy a abonar 15,000 quetzales por bono navideño, hay niños que se están muriendo porque no pueden ser operados a tiempo. No se muevan, que vamos a regresar ya con el último segmento para seguir conociendo el trabajo y la vida de nuestro consentido de hoy, Aldo Castañeda. Hoy en Consentido tenemos el honor de estar platicando y conociendo al doctor Aldo Castañeda. Entre un corte y otro estábamos hablando de un tema interesantísimo, que es la honorabilidad, la ética, y cómo, a pesar de que la medicina es una profesión que tiene que ver con dar un servicio a otro ser humano, ayudar a otro ser humano, se deshumaniza.
me decía algo muy interesante y es que cree que en Guatemala tenemos ya un bloqueo de decir, es que en Guatemala así pasan las cosas, en Guatemala no se puede, cuando realmente el potencial humano está en todos lados. Usted que ha vivido en muchas partes del mundo se ha dado cuenta de eso. ¿Por qué se ha deshumanizado tanto la medicina y cuál sería, pues aunque parezca muy utópico, cuál sería el proceso para que eso no siga sucediendo? Al mejorar la parte científica de la medicina, que eso sí es cierto, ha mejorado. Bueno, aquí todo es importado, aquí se ha producido muy poco, pero en los países donde se ha producido y se ha mecanizado, ¿entiende? Usted puede ir y te pueden, aquí hay, por ejemplo, se dicen, tengo algo en el corazón, no sé qué, entonces ni lo miran, lo examinan, lo mandan a que le sacan un ecocardiograma. El ser humano va de una puerta a otra, está sujeto a un examen, pero nadie le ha sentado con el paciente, decir, bueno, ¿en qué le molesta? ¿O cuál es el problema? Hay familiares, en fin, una parte humana, humanística, una extensión humanística del ser que yo creo en la formación del médico, en cierto modo, se ha mecanizado. Ha sido negligente en preocuparse de otras cosas extramédicas, ¿no? Como ya habíamos hablado, filosofía, literatura, lo que sea. Y hablando de los procesos burocráticos, mire que ahora los hospitales están en una situación realmente terrible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué hacen ustedes como médicos? ¿Cómo podemos ir luchando para paliar un poco esta situación? Bueno, le voy a decir, la definición original, ¿no?, de la medicina era diagnosticar y tratar al paciente como enfermedad. No me recuerdo exactamente cuándo las Naciones Unidas, fue en los años 50, perdón, que incluyeron una responsabilidad social a la medicina. Ahora, esto es muy difícil, porque yo creo que eso está más en el ámbito político. Por ejemplo, en Guatemala, ¿entiende? Viene un paciente desnutrido, anémico, etcétera. Usted le puede dar lo que sea necesario de la medicina, que da comida por un rato en el hospital, digamos, pero regresan al mismo ambiente hogareño donde vinieron, que sea igual. Y la pobreza extrema, inhumana, ¿no? Entonces, un círculo vicioso en la medicina, en ese sentido, realmente solo no puede ser mucho. Claro. Porque la desnutrición fundamentalmente, claro, tiene ramificaciones médicas, pero son secundarias. El problema es social. Claro, y tiene que ver todo con el gobierno y la política. De todo el mundo, no solo el gobierno, todo el mundo. Todas las capas sociales, etcétera, todos somos co-culpables en cierto modo. Sí, totalmente. Creo. Así que la responsabilidad de un cambio social realmente importante, yo creo que el médico va a fallar en hacer eso, no tenemos las armas suficientes para hacerlo. Esto requiere un cambio, o por ejemplo, mire, el potencial. Guatemala tiene una población de 15 millones, tengo entendido ahorita. Sí, por ahí vamos. 6 millones, más o menos, es una población indígena. Y otros 6, lo que se llama ladino. Así llamados blancos, yo creo que son nada somos blancos, somos ningunos. 1 millón, más o menos. Bueno, el potencial humano en esos 14 millones, ya sea 6 millones de puramente indígenas o ladinos, con otras oportunidades, ahí pueden haber unos Einstein perdidos. No tiene por qué, solo porque tiene diferente color de piel, no quiere decir que no tiene el mismo potencial. ¿Entiende? Así que en cierto modo es un desperdicio humano horrible si se mira
solo como fenómeno social. Y yo creo que si eso no cambia, este país nunca va a progresar. Y hablando de ética, etcétera, mire, la corrupción, etcétera, y no son solo los políticos, también hay corrupción en todo. Y ha permeado la sociedad y el narcotráfico, todo es muy complicado. Yo no entiendo todo eso, pero lo veo muy, 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 muy complicado. Y yo no veo, ¿sabes? Porque soy miope, de esa parte. Pero yo no veo que el país se va a poder mejorar en la forma como se está políticamente desarrollando. No lo creo. No, porque estamos repitiendo y replicando los mismos patrones de conducta, de Exacto. Antivalores. Entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas si seguimos haciendo Exacto. lo mismo? Lo que yo quiero rescatar también de lo que usted ha dicho, para los que nos están viendo, es que allá afuera puede haber alguien que estudia medicina, o actores, pues lo que sea, ¿no? Que todos tenemos un papel importante que jugar y que esta humanidad y estos cambios que todos queremos ver y que todos esperamos y con los que todos soñamos son responsabilidad nuestra. Usted lo dijo, todos somos corresponsables de los problemas que vivimos, y hacernos responsables y aceptar, digamos, ese papel que tenemos dentro de la sociedad es el punto número uno, y no dejarnos permear de la corrupción y de la burocracia, aunque estén allá afuera, ¿no? Si de uno en uno vamos haciéndonos responsables de lo que hacemos, y como usted dijo también al principio de la entrevista, haciendo las cosas con excelencia, pues tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero los bisnietos o los tataranietos ya van a encontrar algo diferente. Vamos a terminar el programa con unas palabritas para que usted me conteste con una frase corta qué significa estas palabras para usted. Vida. ¿Qué significa para usted la palabra vida? Es un reto y uno tiene que pensar no solo en sí, sino en los otros. Derecho a la salud. Salud es una responsabilidad individual y nacional. Solidaridad. Solidaridad, si lo entiendo bien, solidaridad es la capacidad de trabajar y de vivir en conjunto, y que en conjunto se logran adelantos. Niños. El país que no se preocupa por sus niños no tiene futuro. Pues muchísimas gracias. Gracias también porque, como lo dijo el doctor en esta entrevista y lo ha dicho en otras ocasiones, él podría, con la fama, con el prestigio, con el talento, con el conocimiento que tiene, tener un edificio entero, una oficina gigantesca, lujosísima, ganar muchísimo dinero, que es la razón, tristemente, por la que mucha gente entra a la Facultad de Medicina, porque se puede hacer mucho dinero, pero usted no lo ha hecho así. Usted decidió trabajar por los pobres, con los pobres, a la par de los pobres, y alimentarse y ganar más con su corazón, ya que trabaja con los corazones, ganar en su corazón más que con lo académico. Entonces, muchísimas gracias por ser esa persona que hoy nos inspira y a quien admiramos muchísimo y agradecemos en nombre de todos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo también. Gracias a usted. Y a ustedes recuerden comentar el programa usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.